de medicina y cuidados paliativos, trabajando en el primer nivel de atención sobre este tema. A su vez, fue directora de CUCAI de Chaco, en cuya gestión se habilitó el primer programa de trasplantes de riñón, renales, exactamente, y se encuentra continuamente actualizada con este tema. Así que, bueno, mejor persona que podamos elegir para que dé sobre este conversatorio de cuidados paliativos. Así que te cedo la palabra, Graciela, que empeces con tu exposición. Buenas tardes a todas, muchas gracias por este espacio. Y ahí estamos. El comportamiento del hombre en relación a la muerte ha sido como muy contradictorio desde siempre, porque hay, por un lado, un conocimiento claro, una certeza de que todos vamos a morir por el hecho de haber nacido y de estar vivos, y al mismo tiempo hay una actitud permanente de rechazo y de intento de excluir esta realidad inherente a la vida. Dicen que el hombre como animal, al igual que el resto de los animales, envejece y muere, pero que a diferencia de los animales tiene conciencia de esto, tiene conciencia de su envejecimiento y que el final de la vida debe ocurrir como parte de un proceso natural, y tiene una constante actitud de rechazo a esto, o sea, tiene conciencia, pero al mismo tiempo lo vive negando y rechazando. Alguien escribió una vez, y lo escuché en una conferencia y me pareció muy interesante decir que las personas sienten escalofríos cuando al estar en un consultorio médico escuchan dos palabras. Una es la palabra cáncer y la otra es la palabra cuidados paliativos. Y yo quisiera, a través de esta conversación, de este encuentro que vamos a mantener hoy, tratar de cambiar un poco la mirada y que esto no genere ese rechazo y ese escalofrío que dice Enrique Benito que las personas sienten al escuchar estas palabras, porque en realidad hay como conceptos mal entendidos y mal aplicados de los cuidados paliativos. Yo soy médica clínica, pero además de eso me ocupo de atender personas que atraviesan el proceso que los conduce al final de la vida, y de verdad es una experiencia sumamente enriquecedora, es una forma diferente de mirar y de ejercer la medicina, y yo puedo decir que trabajar en esto es un privilegio para mí, es un privilegio. Lo que pasa es que es una pena que haya una distorsión tan importante del conocimiento en relación a lo que son los cuidados paliativos, y que tan pocas personas de toda la cantidad que necesita y que se beneficiaría de cuidados paliativos acceda a ellos. Entonces, los cuidados paliativos son un derecho al que tenemos que poder ejercer todos el día que lo necesitemos. Desde lo personal pretendo brindar la atención que quisiera recibir yo cuando en el momento del ciclo de la vida me toque ser asistida, y me toque ser cuidada. Pero lamentablemente esto todavía es un privilegio y no es visto como el derecho que realmente es. Antes de contar un poquito lo que son los cuidados paliativos, quiero compartir algunos de los mitos que hacen que estén tan mal vistos
y que se intente no hablar de los cuidados paliativos. Los mitos tienen su base de fundamentación de por qué existen. Los mitos son que los cuidados paliativos son para las personas con cáncer, que cuando alguien menciona la derivación a un equipo de cuidados paliativos significa que no hay nada más por hacer, que significa que la muerte está cerca, que los medicamentos indicados, en especial la morfina, convierten a los enfermos en adictos, que por un lado los convierte en adictos, pero que por otro lado hay que aguantar el dolor, el sufrimiento, los síntomas no controlados por una suerte de temor de agotar las posibilidades de tratamiento. Entonces se transcurren etapas muy prolongadas de dolor que puede y debe ser calmado, y hay fármacos para ello, y se los termina dejando muchas veces para lo que es la etapa de agonía. Y el cuidado, quien necesita atención paliativa no es solo el que está en la etapa de agonía. La etapa de agonía es una de las etapas del proceso, y lamentablemente llegamos muy tarde a brindar la asistencia. Otro concepto es que es una medicina de poca profesionalización y de baja tecnología, o sea, se confunde cuidados paliativos y atención en el final de la vida con el médico no hace nada, te palmea la espalda, cuando en realidad se necesita mucha formación, mucha competencia para hacer esta parte del ejercicio de la medicina, que la morfina acelera la muerte, que la sedación paliativa es una forma de eutanasia. Los mitos no existen porque sí. Hay situaciones que hacen que esos mitos estén instalados en la sociedad. ¿Qué pasa? Los cuidados paliativos inicialmente nacieron para las personas con cáncer, pero la realidad hoy, 2020, en nuestro país y en todos los lugares del mundo, es que progresivamente hay un aumento en la expectativa de vida de la población general, y que solo una parte, fíjense en este esquema que muestro, el 34%, este sería el total de las personas que anualmente se beneficiarían de los cuidados paliativos. Una tercera parte tiene cáncer. El resto tiene enfermedades propias de los avances que ha tenido la medicina en las últimas décadas y del cambio en las expectativas de vida. Entonces, personas que antes se morían mucho antes porque no recibían los cuidados que ahora reciben, están vivas, pero tienen lo que se denomina enfermedades amenazantes para la vida. O sea, no se van a curar, pero no necesariamente como en el hecho del cáncer uno puede presumir cuál va a ser el tiempo de evolución. Graciela, Fíjense, no sé si vos estás mostrando alguno, vos estás compartiendo pantalla porque no se ve. Sí. No se está viendo. No se está viendo. Si tenés diapositivas no se ven, Graciela, está solamente la pantalla. Sí. ¿Sí? No, ahí sí. Ahí sí. sí. Sí, Graciela. Bueno, esto era lo que había dicho algunos de los... Volvemos. Ahí está mejor. Una medicina que sana cuando no se puede curar. Volví porque me interesa mucho que ese concepto se transmita. Que curar es una cosa y sanar es otra. Y muchas veces pensamos que el rol de la medicina es solamente sanar. Los mitos que mencioné y algunas de las razones por las cuales esos mitos se han ido desarrollando. Entonces, lo que les mostraba es, ahora sí se ve, este es un gráfico porcentual de la Organización Mundial de la Salud de quiénes serían en el mundo las personas
que se beneficiarían de cuidados paliativos anualmente. Y fíjense, esta fracción, este 34% que se ve en color naranja, es el de los pacientes que tienen cáncer. Y todo el resto son otras enfermedades, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, complicaciones de accidente cerebrovascular, enfermedad respiratoria crónica, VIH, SIDA, diabetes y sus complicaciones, y las enfermedades neurodegenerativas, dentro de las cuales el Alzheimer, el Parkinson con mala evolución, la esclerosis lateral amiotrófica, un montón de patologías que ahora están no porque sean patologías nuevas, sino porque hay tratamientos que hacen que haya una mayor expectativa de vida aún para estos enfermos. Lo que pasa es que esas patologías no tienen un tratamiento curativo, lo que no significa que no tengan un tratamiento para cuidar y sanar y acompañar. Entonces, esto desmitifica ese concepto de que es solamente para los de cáncer. Si miramos, en realidad, de manera numérica, son muchos más los que se beneficiarían los pacientes con enfermedades denominadas dentro del ámbito de la medicina, enfermedades crónicas no transmisibles o patología no oncológica. Ahora, ¿por qué está este concepto tan instalado que cuando alguien dice es momento de derivar a cuidados paliativos, se asume que la muerte está cerca y que ya no queda nada por hacer? Porque los cuidados paliativos deberían iniciar, ¿se ve dónde puse el cursor? Chicas, ¿se ve dónde puse el cursor? Sí. Acá. Este es el momento en el cual esto es el tiempo. Este es el momento, supongamos, del diagnóstico de una enfermedad donde todos los esfuerzos se destinan a un tratamiento curativo. Pongamos el ejemplo del momento de diagnosticar, por ejemplo, un cáncer de mama, un cáncer de colon, o lo que fuere. Si bien en esta etapa toda la energía está puesta en un tratamiento curativo, debería comenzar ya a ser acompañado por un equipo de cuidados paliativos toda enfermedad crónica que resulte amenazante para la vida. Y a medida que transcurre el tiempo, va adquiriendo cada vez más protagonismo la actuación del equipo de paliativo, pero como uno diría, la largada en la carrera debería ser la misma, debería ser en simultáneo. La abscisa es la progresión de enfermedad terminal y el soporte médico. Esto es lo que debería ser y a esto tenemos que apuntar. Ahora, ¿qué sucede? Que en el sistema de salud actual es más o menos en esta etapa cuando, por ejemplo, el oncólogo dice, agoté todas las herramientas de tratamiento. Intentamos una línea de quimioterapia, hicimos radioterapia, hicimos cirugía, fracasó el tratamiento, aparecieron metástasis, volvimos a intentar otra línea de tratamiento, y cuando el oncólogo dice que aparte es muy difícil, ahora por suerte hay como una mayor apertura en ese aspecto. Es muy raro que un oncólogo, como se dice vulgarmente, tire la toalla. Siempre están intentando nuevos tratamientos, lo que no estaría mal. Lo que pasa es que hay que ver esos nuevos tratamientos poniendo en la balanza los riesgos y los beneficios que producen y sobre todo la calidad de vida y cuáles son las expectativas que uno tiene de respuesta a ese tratamiento. Entonces, el oncólogo sigue
hasta que cuando dice, se me han agotado todas las instancias de posibilidades de tratamiento, o sería bueno derivarte a cuidados paliativos. Si existen los cuidados paliativos en el medio en el cual se está trabajando, porque de lo contrario lo que sucede es el oncólogo o el que fue el especialista médico de cabecera hasta ese momento como que se corre diciendo yo ya no tengo nada que hacer. Y en el medio queda una persona sufriendo con síntomas no controlados, una persona y su familia. Entonces, este es el momento donde generalmente se pide, cuando hay posibilidad, se pide la intervención de los cuidados paliativos, cuando quedan días o semanas y ya en la etapa de agonía. Imagínense si hubiéramos podido recorrer acompañando este tiempo durante todo el proceso. Imagínense conocer a un enfermo, conocer a una familia, y mucho más cuando ahora les explique que la filosofía de los cuidados paliativos va mucho más allá de lo que es el cuidado físico, el cuidado del cuerpo. La filosofía de los cuidados paliativos apunta a cuidar y atender a la persona en todas sus dimensiones. Entonces, este mito que significa que la muerte está cerca y ya no queda nada por hacer, termina siendo real, pero termina siendo real porque se desconoce este valiosísimo espacio de tiempo en el cual se debería comenzar a trabajar. Y lo otro que sucede es que el comportamiento de las enfermedades es completamente diferente. No es lo mismo. Este gráfico en azul muestra cómo es el comportamiento, por ejemplo, de alguien que padece cáncer, y el que padece enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, EPOC, y este es el del Alzheimer. Fíjense como en el del cáncer este es el estado de salud. Hay un estado de salud y de pronto, bruscamente, el mismo se pierde, pero en una pendiente sin retorno. En cambio, en las otras patologías hay idas y venidas, internaciones, complicaciones, entonces empeoran, mejoran, vuelven a salir, y la tendencia es que después de cada episodio hay un declinar lento, pero no es una caída así brusca en el tiempo y sin retroceso como en el caso del enfermo oncológico, y mucho más lento y mucho menos predecible con respecto al tiempo que esto va a tener, es en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, que es la más conocida y la más frecuente. Y después están los mitos vinculados al uso de la morfina. Un mito es una creencia errónea que no tiene fundamento científico, y en el caso de la morfina, lo grave es que es un mito que no solamente lo tiene aquel que no conoce de farmacología, sino que también está dentro de los propios equipos de salud. El personal sanitario que no tiene una suficiente formación profesional perpetúa estos mitos vinculados a la morfina, cuando la morfina es uno de los medicamentos más nobles y declarados como esenciales dentro de lo que es el maletín de la Organización Mundial de la Salud para los cuidados paliativos. Está considerado un fármaco esencial, y es una de las formas de medir la calidad de la asistencia sanitaria de un país, es saber cuánto es el consumo en miligramos de morfina en personas que lo necesitan. Después están las barreras, los recetarios que son difíciles de conseguir, las barreras que ponemos en las instituciones de salud, el costo. Y estas son algunas de las cosas que las personas piensan que les hace la morfina. Y cuando digo personas, hablo el usuario, el enfermo, la familia, y también
los profesionales y el resto del equipo de salud que desconoce el uso adecuado de la morfina. Bueno, que usar morfina precede al fallecimiento, y sí, lamentablemente, porque muchas veces se accede a la morfina en la etapa de agonía, cuando llevan meses o años de dolor no controlado, con la consecuente pérdida gravísima de la calidad de vida y la posibilidad de hacer cosas en ese proceso de transcurrir la enfermedad. Bueno, que el aumento de la dosis inevitablemente trae la sedación y la muerte, no es así. La morfina es uno de los fármacos que en farmacología se dice no tiene techo. ¿Qué quiere decir no tiene techo? No hay dosis máxima. Para alguien la dosis adecuada pueden ser 150 miligramos y para otro pueden ser 4.000 miligramos. La dosis la marca el síntoma y el alivio que manifiesta la persona. No hay una dosis máxima. Que se va a hacer drogadicto cuando se indica morfina por una patología, no se hace drogadicto nadie. O sea, para todo esto hay contraargumentos científicos, lo que pasa es que no es la razón del encuentro de hoy. Que no sirve por vía oral, en realidad más del 90%, excepto cuando la persona no puede tragar más, se cambia a otra vía de administración. El resto del tiempo la morfina por vía oral es la mejor. Que la usarán para suicidarse, que provoca euforia. No, la euforia no la provoca la morfina. La euforia provoca el hecho de que alguien durante meses ha estado con dolor, sin dormir, sin poder alimentarse, y de pronto siente alivio de ese síntoma, alivio del dolor o alivio de la falta de aire. Entonces no es que la morfina lo pone eufórico, lo pone loquito. Lo que lo pone de pronto loquito, digamos, de felicidad, es volver a sentir una percepción de bienestar. Bueno, esto tiene que ver con ese mito de que hay que aguantar hasta el final porque la tolerancia se desarrolla rápidamente y después ya no sirve. Mito que debe ser desterrado, que provoca depresión respiratoria. Para los enfermos con patologías respiratorias crónicas que tienen falta de aire, la mejor medicación es la morfina, que solamente la pueden indicar los médicos especialistas del dolor, erróneo, y que solamente está indicado en pacientes terminales. El otro mito es el considerar que no hay nada más por hacer. Nunca considerar que no hay nada más por hacer o que se intentó todo lo posible. Siempre es posible un camino alternativo, al menos para brindar un alivio parcial. Por supuesto, uno tiene que pactar con el enfermo y con la familia metas realistas. No le voy a decir a alguien que perdió de manera definitiva la posibilidad de mover las piernas que se va a sentar en la cama y va a caminar. Pero sí puedo pactar el alivio del dolor, el confort de otros aspectos, y estos objetivos que uno va pactando hasta alcanzar el máximo alivio que sea posible. Eso de no hay más por hacer es en realidad incurrir en el abandono. Entonces ahora sí quiero contarles un poquito cuáles son los principios de los cuidados paliativos. El primer principio es el control de los síntomas. Después vamos a hablar de todos los aspectos, de las otras dimensiones, de los aspectos psíquicos, de los aspectos sociales. No hay ninguna cosa que se pueda trabajar, evaluar o aliviar ante una persona que tiene síntomas que no son controlados. El primero de ellos y el más común y el menos aliviado, porque además hay toda como una fantasía de que el que tenemos enfrente exagera, como si fuera que yo puedo medir lo que siente el otro, que es algo totalmente subjetivo. Entonces,
el control de los síntomas, dolor, falta de aire, vómitos, náuseas, molestias en la boca, molestias en la piel, disconfort del que sea, primero debe aliviarse, debe brindarse toda la batería de medicamentos que la hay y que está en ese famoso maletín de 33 fármacos esenciales que yo le decía que ha declarado la Organización Mundial de la Salud y que son además medicamentos baratos y que deberían ser de fácil acceso. Yo no puedo ponerme a hablar con alguien, por ejemplo, de directivas anticipadas o si tiene cuestiones psíquicas o algo relacionado a un vínculo que necesita sanar, si no controlo el dolor y si la persona está sin dormir desde hace días por falta de aire. Entonces, primero el control sintomático. Después el alivio del sufrimiento, que vamos a ver que sufrimiento no es lo mismo que dolor. El dolor puede provocar sufrimiento, pero sufrimiento no habla solo de la esfera física. Comunicación y escucha activa como herramienta que prioriza la voz y las perspectivas del paciente. ¿Qué quiere usted? ¿A qué le teme? Pero para eso tiene que haber tiempo. Primero, tiempo para estar en la atención. Y segundo, tiempo, ¿vieron esa imagen horizontal que les mostré, la línea horizontal del tiempo? Yo no puedo poner escucha activa y hablar de todas estas cuestiones que tienen que ver con la historia de vida de una persona, con su propia biografía, si lo atiendo en la etapa de agonía, con síntomas no controlados y previo al fallecimiento. Eso no se puede hacer si no hay un tiempo de contacto y de vínculo establecido. El trabajo en equipo, atender al núcleo que es el enfermo y la familia o su entorno más próximo como una unidad, porque hay una persona enferma, pero no solo ella está enferma, hay una familia que sufre y una familia que tiene toda una realidad paralela y que no se la puede desconocer. Cuando se la desconoce, después le ponemos el mote de decir la familia es reconflictiva, porque es lo más fácil que hagamos de decir, la familia en realidad está sufriendo por su enfermo y tiene además su propia realidad y sus propias necesidades, que pueden ser necesidades de consuelo, necesidades de decirles que no se los va a dejar solo, pueden tener necesidades de tipo, por ejemplo, prácticas, el que está enfermo era el sostén económico de la familia, cómo se sigue ahora, cómo se consiguen los medicamentos. Otra cosa, y que es importante en nuestro contexto, es que al haber aumentado la expectativa de vida de todos, muchas veces el que está cuidando al enfermo es ya un adulto mayor con sus propias patologías. Es sumamente frecuente decir, estoy atendiendo a un paciente, no sé, de 75 años, cuya hija, que es la cuidadora principal, tiene 45 y se acaba de hacer una mamografía y con alta sospecha de tener un cáncer de mama. O tiene dolor de rodilla, o sea, lo que sea, o tiene a su cuidado niños pequeños, o sea, una realidad que duele no solo desde el dolor físico y desde lo que es a la atención del cuerpo del que está ahí. Un cuidado integral, un abordaje multidimensional, que es más o menos esto que estoy mencionando, la filosofía de las 3C y que no interfiere con el tiempo. Esto quiere decir que los cuidados paliativos no hacen nada para adelantar la muerte, pero que tampoco impiden que la muerte sobrevenga cuando es el momento.
Bueno, esto un poco en relación al control de los síntomas. El dolor como síntoma o como enfermedad es la situación negativa de salud que más aflige a los seres humanos, y suprimir o aliviar, o por lo menos aliviar cuando no se puede suprimir, debe ser una prioridad para todo el personal sanitario. Es moral y éticamente inaceptable que un profesional de la salud ignore a un paciente con un dolor moderado o severo de cualquier tipo que pueda ser paliado. Esto es lo que les decía de la calidad de la atención, un indicador de calidad sanitaria. En este mapa mundial se ve cómo es la distribución según necesidad de acceso a la morfina. Y fíjense cómo está Latinoamérica. Esto habla en proporción. Esto significa que de toda la población que necesita opioides, solo un 9% se consume, casi la totalidad, porque si decimos que el 94% lo usan acá, y en algunos países de Europa, quiere decir que casi todo el resto de la población no tiene acceso. Le queda un 6% a todos los países pobres o en vías de desarrollo. Y esto marca calidad, en este caso mala calidad sanitaria. Cicely Saunders es una pionera en los cuidados paliativos, fue la fundadora del primer hospice y del movimiento de lo que son los hospices, que son como casas de retiro, casas que alojan a personas con enfermedades crónicas, terminales, en etapas avanzadas, que no requieren estar internados en una institución y que tampoco tienen el soporte familiar o social como para transcurrir esta etapa de su vida en sus casas. Ella decía que cuidar a los moribundos no se reduce a tratar el dolor, y desarrolló la teoría de dolor total, que hace que debamos evaluar 4 esferas: las físicas, las psicológicas, las espirituales y las sociales. Y es la percepción de la persona de que la integridad de cualquiera de estas esferas está amenazada, es lo que produce sufrimiento. Entonces, el dolor está acá, el dolor es físico, el dolor se alivia con fármacos, pero el sufrimiento no se alivia con fármacos, porque en el sufrimiento puede haber, por ejemplo, ansiedad, miedo a sufrir, miedo al abandono, miedo al futuro, malas experiencias previas con la enfermedad. Desde lo espiritual, no tener claro un sentido de trascendencia. Y fíjense que hablo de espiritualidad y no de religiosidad. Hay personas para las cuales lo espiritual está fundado en profundas convicciones de tipo religiosas, pero para otras no, y pueden tener una vida y una esfera sumamente rica en lo espiritual que no necesariamente sea religiosa. Pero esta pérdida de la fe, el no encontrar un sentido a esta situación de vida que le está tocando vivir al enfermo y a su familia, produce sufrimiento. Y después están los aspectos sociales. Dejé de trabajar, ¿quién va a seguir manteniendo la casa? Hijos, estudiantes, con o sin cobertura de tipo social, la pérdida del rol que cumplía, la dependencia, o sea, ¿quién cuida al cuidador? O quién reemplaza al cuidador mientras tiene que seguir con su vida normal, mientras el cuidador tiene que ocuparse de ir a la reunión de padres porque tiene niños en edad escolar o tiene que cumplir con su horario de trabajo. Y la disfunción, la amenaza de cualquiera de estas esferas produce sufrimiento. Entonces, fíjense,
Así como fui muy enfática para hablar del alivio del dolor y de los síntomas físicos, fíjense que eso no es suficiente. Eso apunta a lo que le pasa al cuerpo. Y este concepto de la mirada multidimensional de la persona y de la familia apunta a la persona. Y esa es una de las grandes diferencias que tiene la perspectiva de la mirada de los cuidados paliativos. Cuidar a la persona y no brindarle toda la atención al aspecto físico. Por supuesto que hay que brindarle toda la atención necesaria, pero no nos podemos olvidar de esto. Yo les voy a dar un ejemplo que puede parecer hasta minúsculo, pero ustedes tienen idea de lo que significa para una persona, por ejemplo, que era el sostén del hogar desde todo sentido, perder la autonomía al punto tal de tener que aceptar el uso de una silla de rueda o la utilización de pañales y que un hijo o una persona extraña lo cambie, lo que significa para su pudor, lo que significa el sentimiento de dependencia, de pérdida de rol, la profundidad y la magnitud del dolor que provoca eso es increíble. Y todo eso lo tenemos que ir trabajando, pero lo tenemos que ir trabajando con tiempo. Dice Eric Casal que los cuerpos duelen, para eso se necesita morfina, pero que las personas sufren. Y para eso se necesita un equipo atento con una escucha muy activa. La comunicación, fíjense, el paciente dice, doctor, no puedo dormir, estoy cada día más flaco. Parece que Graciela se desconectó o qué pasó. No sé qué le habrá pasado a Graciela, chicas. Realmente. Sí, aparentemente Graciela se desconectó. Interesante. Capaz que se quedó sin batería o sin internet. Internet es el problema. Sí. Hace días que está sin internet. Sí, no, acá un desastre como anda. A ver si me... Interesante lo que dijo Graciela sobre la morfina, realmente para mí es novedoso totalmente lo que expuso, porque Sí. hay tanto prejuicio. Bueno, ella habla de mito, ¿no? Interesante. Está reconectando, dice. Ahí estoy. Está reconectando. Bueno, fíjense. Ay, qué susto, Graciela. Si hay una actitud de escucha activa, además de revisar y de mirar a dónde le duele, qué le duele, tengo que revisar esto que me está diciendo. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere preguntar con estoy cada día más flaco? ¿Qué me quiere decir con yo ya no sé qué pensar? Uy, ahora se tildó esto. Escucha activa. Escucha activa sería estar atento y acompañar y reflexionar sobre lo que el que me está diciendo yo ya no sé qué pensar necesita y no sobre lo que yo pienso que necesita. Entonces, una forma de abordar eso es hacer preguntas abiertas.
¿por qué me pregunta eso? ¿Y usted qué piensa que está pasando? Yo lo veo preocupado. ¿Me puede contar qué lo pone así? ¿Qué pensó desde la última vez que nos vimos? ¿Hay algo que quiera preguntarme? Porque hay un aspecto que es muy importante y es, debemos decir la verdad, pero debemos decir la verdad a aquel que desea escuchar, a aquel que pregunta, porque no siempre es el momento de decir la verdad, o no siempre es el momento de decir la verdad toda junta, y aunque digamos la verdad toda junta, decir la verdad no debe quitar la esperanza y no debe ser cruel. O sea, una cosa es decir que el tratamiento está fracasando y otra cosa es ser cruel en la comunicación de estos. Y hay tiempos. El enfermo, así como tiene derecho a saber, tiene derecho a no saber. Y la única forma que nosotros vamos, como quien dice, probando, testeando qué está necesitando, es estar atentos, saber qué me está queriendo decir o qué me está queriendo preguntar, qué puerta quiere abrir con eso, yo ya no sé qué pensar o estoy cada día más flaco. Y no, yo no le voy a contestar, usted está cada día más flaco porque no hay nada más que hacer de tratamiento curativo. Pero puedo devolverle la pregunta, ¿y usted qué piensa? ¿O qué me quiere preguntar? Y se abre un diálogo que es tan enriquecedor para ambas partes. Enriquecedor no significa que no sea doloroso, pero le da al enfermo, que es el verdadero protagonista de la situación, el rol de saber sobre lo que le está pasando y de poder tomar decisiones. Y más que de saber, yo diría que es el habilitarlos a hablar, porque el enfermo sabe lo que está pasando. Entonces el enfermo sabe, percibe, uno no es tonto, uno se da cuenta que el médico que lo citaba cada 15 días y le pedía controles, cada vez lo va espaciando más. Que el médico cita a la familia y habla menos con el paciente y se autopercibe distinto. Entonces, no es decirle algo que no sepa, sino abrir una puerta que habilite la comunicación y que permita aliviar sufrimientos y quitar miedos y tomar decisiones. Es el enfermo el que marca la senda, el que dice cómo, cuándo, de qué manera, hasta dónde, y por eso la importancia de la escucha activa. La familia no puede estar corrida de esta situación. Muchas veces la familia fundada en el amor incurre en algo que se llama conspiración de silencio. La conspiración de silencio es una suerte de pacto que se establece entre el equipo que trata y la familia para no contarle, entre comillas, al enfermo. ¿Ustedes se imaginan si cada una de nosotras fuera la protagonista de lo que está pasando y nos infantilizan de esa manera, nos corren de ese lugar, ese derecho de vivir como nosotras querramos, de la manera que querramos, con quienes querramos, a dónde querramos? Y si nos infantilizaran de esa manera y nuestros hijos o lo que significara nuestro entorno significativo estuviera sabiendo cosas vinculadas con lo que nos pasa a nosotros, entonces que la intencionalidad sea buena no significa que esté bien, porque este pacto hay que llamarlo por su nombre. Este pacto es mentir y es engañar. Fíjense, si no les ha resultado familiar y si no han participado alguna vez, y no hemos participado todos alguna vez desde nuestro rol. El enfermo pregunta, entonces, doctor, ¿qué me pasa? ¿Es grave lo mío? El médico de este lado y detrás un familiar invitando al silencio y un médico participando de ese silencio. Acá no hay que ir al choque con la familia.
No hay que ir a una comunicación brutal con el enfermo y romper el vínculo con la familia. Lo que hay que hacer es trabajar a través de entrevistas con la familia para que comprendan cuál es la importancia de que esta persona, que evidentemente está enferma, mírenle los rasgos en la caricatura, pueda hablar de eso que le está sucediendo. Un equipo debe tener, un equipo no es personas que se juntan, o sea, un equipo es el trabajo coordinado con un objetivo común y dirigido en un mismo sentido, que lo que hace es que podamos identificar cuáles son las necesidades que tiene ese enfermo y esa familia, cuáles son los recursos que tiene, y en lugar de estar a lo mejor 2 o 3 trabajando en una misma área, si trabajamos en equipo, nos complementamos y miramos sin duplicar esfuerzos qué es lo mejor para ese enfermo y para esa familia. A mí me gusta esta foto, no solo, acá nos falta una persona clave que es la trabajadora social del equipo, pero en este equipo están... Esperamos un segundo porque no se está viendo la pantalla. Mariela. ¿Hace mucho que no se ve o recién? Cuando vos entraste de vuelta, me parece que tenés que cuando te compartir de vuelta, reconectaste, Mariela. ahí ya no se vio Claro, más. ahí tenés que poner de vuelta, Mariela, compartir Y la está pantalla. puesto, ahí volví a apretar. Bueno. A ver, probá de nuevo. No. Está puesto como que varios participantes pueden compartir. Ajá. ¿Podés, Graciela? Sí, acá estoy buscándolo. Ah, bien. Ahí está. Ahora sí. Creo que quedé acá, ¿sí? Bueno, les contaba... No. Ah, bueno. ¿Ahí se ve? No. No, se ve tu computadora, la pantalla de tu computadora, Graciela. pero no el power. Bueno, si no vamos a seguir sin power, pero vamos a intentar. A ver, Sí. No se ve el power. Sí. Ahora. ahí está. Ahora sí. Bueno, Ahora sí, Graciela. esto entonces es... Sí. Bueno, esto es lo que había estado hablando. Reflexionar lo que el paciente necesita y no lo que nosotros pensamos lo que necesita. Y esta era la imagen de la que le hablaba, que supongo que nos debe resultar a muchos familiar. Un enfermo, que la caricatura lo muestra claramente con aspecto enfermo, y detrás un familiar pidiendo que por favor no le diga. Entonces el enfermo pregunta, doctor, ¿qué me pasa? ¿Es grave lo mío? Dígame. Y detrás un gesto de negativa o pidiendo silencio. No me digan, que sean sinceras, no me digan que esto no les resulta común. El trabajo en equipo, lo que les decía es que este es un trabajo de equipo. Acá hay enfermera, médica que hace, esta soy yo, esta es una médica que además de hacer terapia intensiva hace la especialidad de dolor. La jefa del servicio de cuidados paliativos del Hospital Perrando, la doctora Belén Ayala Torales, que es psiquiatra, además de paliativista, psicóloga, nutricionista, psicóloga, licenciada en enfermería pediátrica, falta la trabajadora social, y esta foto la puse porque me parece muy significativa y me parece que marca un camino que tenemos que empezar a recorrer, que es el de participar
en la formación de pregrado. Esta fue una charla que nos invitaron el año pasado a participar con estudiantes de medicina de 4º año. Porque si no, nos forman y nos enseñan que para ser buenos médicos tenemos que curar siempre y que si no somos un fracaso. Y como no queremos admitir el fracaso, nos corremos y dejamos solas a las personas y a las familias en el momento en el que más nos necesitan. Esto es un poco lo que había hablado hoy de la filosofía de los cuidados paliativos, que es mirar todas las dimensiones de la persona. Acá está el aspecto físico y lo que le pasa en relación a la enfermedad y al área física. Pero después están las áreas psíquicas y cognitivas, el área social, qué le pasa a la familia, cuáles son los roles, cómo es la economía de esa familia, cómo son las relaciones, qué pasa desde lo existencial y después qué pasa en aspectos prácticos. ¿Quién cuida? ¿Quién cuida al que cuida? O sea, ¿cómo se organiza? ¿Dónde se consiguen las cosas que se necesitan? ¿Quién se ocupa de, no sé, de hacer los trámites, de ir a retirar la morfina, de hacer los trámites en la obra social? ¿Quién se ocupa de la comida y quién se ocupa de las otras cosas de una familia que sigue transcurriendo su vida? Si nosotros nos seguimos deteniendo con el modelo de mirar el enfermo y de mirar el área física, nos estamos perdiendo la posibilidad de ayudar, de acompañar y de aliviar en todo esto que también forma parte tan importante y con tanta necesidad de ser aliviada y cuidada como la parte física y la parte vinculada exclusivamente a la enfermedad. Dice Enric Benito, un médico español que fue inicialmente oncólogo y finalmente se terminó dedicando y sigue trabajando hasta ahora en la atención paliativa, que el cuidado que debe brindar un médico paliativista o un equipo de atención tiene que estar basado en las 3 C. En la C de competencia, o sea, yo no puedo venir a palmear la espalda y para ser competente tengo que estudiar y tengo que profesionalizarme en esto. Ser compasivo, competente, compasivo. Compasivo quiere decir acompañar, cuidar. La compasión no quiere decir yo sufro igual que el que tengo al lado, sino que yo acompaño al que está sufriendo. Porque compasión no es tener lástima, compasión es estar ahí con todas las dificultades que se vinculen, que se vayan generando a lo largo del proceso y no correrse de ese lugar. Y cuidar siempre aun cuando ya no sea posible curar. Las personas necesitan no solo el alivio físico, sino el contacto, los ojos con los ojos, la atención. Fíjense esta famosa pintura de el médico. Miren la escena de la familia, miren la postura del médico, interesado, atento, al lado de. Está discutido quién es el verdadero dueño de haber dicho esto. A mí no me importa mucho saber quién ha sido el verdadero dueño, pero me importa tenerlo presente en el ejercicio cotidiano, de curar cuando se puede, la mejor medicina posible. Aliviar frecuentemente, esto que les había dicho, no generar expectativas que no sean realistas, decir yo voy a hacer que esto desaparezca, pero sí decirle yo voy a buscar las herramientas para que tenga el máximo confort y el mayor alivio posible y consolar y acompañar y estar al lado siempre. Y cuando el final se aproxima, comienzan a generarse las preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿En qué lugar? O sea,
se anima el enfermo, lo desea, hay una familia capaz de contener que esto suceda en la casa. Y las respuestas al hasta cuándo o el hasta cuánto son estas, lo que yo les decía. No provocar nada que busque provocar ni adelantar el momento biológico de la muerte, pero tampoco impedir que la muerte acontezca. ¿Cómo puedo impedir yo que la muerte acontezca? Por ejemplo, poniéndole un suero y una hidratación a una persona moribunda que no la necesita, o obligándolo a comer o colocándole una sonda nasogástrica. Si yo trabajo con tiempo y tengo una relación establecida con la familia que entiende que su persona querida no se va a morir porque deja de comer, sino que se va a morir por la enfermedad, y que obligarlo a comer de manera artificial es en realidad prolongar una agonía innecesaria, no hay conflicto, y mucho más si esto se pudo hablar antes con el enfermo. Acuérdense de la escucha activa. ¿Qué querría usted? ¿Cómo le gustaría que fuera? Entonces, no impide que acontezca. No hago medidas innecesarias de salvataje, no interno un paciente si es posible que esté en su hogar, no le coloco cosas innecesarias, ni la adelanto. Se hace lo necesario, todo lo necesario para aliviar, y cuando hablo de hacer lo necesario es aliviar los síntomas físicos y es aliviar el sufrimiento, que muchas veces hay sufrimiento sin tantos síntomas físicos. Y ese es un cuadro muy, muy bien definido que se llama sufrimiento existencial, y que también debe ser tratado de la misma forma que si fuera un dolor no controlado, y que muchas veces hace que sea necesaria la sedación cuando no se puede destrabar eso que está haciendo sufrir. La sedación es buscar con fármacos como la desconexión del estado de conciencia que produzca el alivio a ese síntoma que está sintiendo el enfermo. No hace de más, pero tampoco hace de menos. O sea, yo no hago de más, yo no interno, no pongo antibióticos a alguien que sé que está en la etapa de agonía, no le pongo un suero, no lo obligo a alimentarse a través de una sonda nasogástrica, pero tampoco hago de menos. Le pongo la morfina que necesita, le pongo la atención psicológica si es lo que más alivio le va a producir en ese momento, lo ayudo a hacer los cierres que él necesita en ese momento tan vital de su vida. Ayudar a las personas que afrontan la última etapa de su ciclo vital para que la puedan vivir con la mayor paz posible. O sea, nadie puede garantizar la muerte, ocurre como el cierre de la biografía de una persona. O sea, no la puede cambiar un equipo de salud, pero sí puede, primero, no correrse de ese lugar y estar presente siempre. Intentar que sea vivida con la mayor paz posible, en el lugar que desee y rodeado de aquellos que elija. Esta frase a mí me recuerda mucho a eso del parto respetado, de decir que te acompañe la persona que te da calma, con quien vos querés estar, a donde te sientas más cómoda, que hagas el trabajo de parto. Esto vendría a ser como un parto en la otra orilla de la vida. Trabajar en cuidados paliativos requiere una perspectiva que valore integralmente a la persona y que considere a la enfermedad terminal como un proceso biológico y biográfico, y no la muerte como un fracaso. Si yo veo que la muerte es un fracaso y no puedo cambiar este modelo lamentablemente mal aprendido desde la facultad, voy a estar, no voy a poder ayudar, porque voy a estar todo el tiempo, en lugar de buscar esto
el mirar integralmente a la persona, cuidar, acompañar, me voy a centrar en esto, en ver que el enfermo que se me muere es un fracaso mío. Y es bastante soberbio, digamos, porque la muerte es un hecho vital, misterioso e inevitable para todos. No es el médico ni el equipo que ayuda a morir, sino que el que ayuda a vivir de la forma más plena posible hasta el final. Porque aunque parezca paradójico, morirse bien es de vital importancia. Esto lo habíamos conversado en lo de directivas anticipadas, una revisión de lo que son los fines de la medicina, y fíjense que en ningún lugar dice que los fines de la medicina sean curar a todos y que nadie se muera. Dice que hay que prevenir enfermedades y lesiones y buscar promover la salud, que hay que atender y curar a los enfermos y cuidar a los incurables, que el alivio del dolor y del sufrimiento, aliviar el dolor y el sufrimiento de cualquier causa, evitar muertes prematuras, pero que cuando la muerte va a ocurrir sea la búsqueda y la mayor garantía posible de una muerte tranquila. El fin de la medicina en estos casos debería ser fomentar el bienestar, mantener la vida hasta donde sea razonable y posible, pero reconocer que debido a su lugar necesario en el ciclo de la vida, la muerte no ha de ser tratada como una enemiga. Esta frase la copié de una entrevista que le hicieron la semana pasada al doctor Eduardo Bruera, que si nos quedan algunos minutitos me gustaría compartirla, que es un médico nacido en Rosario y que vive hace muchos años en Houston y se ha dedicado a los cuidados paliativos. Inicialmente, al igual que el doctor Enrique Benito, fue oncólogo, hasta que en algún momento se dio cuenta que al menos para él eso era insuficiente y se dedicó fuertemente a los cuidados paliativos. Y el título de esa entrevista es "Si no puedo salvarte la vida, yo como médico me quedo contigo". Y me gustó encontrar una foto con una vieja paciente que, bueno, tiene acá no sé si se ve, estamos comiendo uvas, mientras ella esperaba la ambulancia, Clarisa, de 26 años, mientras ella esperaba la ambulancia que la iba a llevar a su casa en el Impenetrable a transcurrir el final de su vida con su cultura, con sus creencias, por supuesto con una vía y la administración de morfina que la aprendió a hacer la misma familia. Esto de "si no puedo salvarte, yo como médico me quedo contigo", me gustó la frase que es del doctor Bruera para esta imagen que tuve, una de las tantas veces que tuve el privilegio de estar con alguien y acompañando a tomar decisiones, con escucha activa, por supuesto, porque con 26 años querían probar a hacer todo, cuando tenía un cáncer avanzadísimo y todo lo que se probara era paliativo, nada la iba a curar y solamente se estimaba que pudiera tener semanas de sobrevida. Ella logró hacerse escuchar y no recibió ningún tipo de tratamiento oncológico porque en realidad no es que rechazó un tratamiento que iba a cambiar la historia natural de lo que le iba a suceder. Esta es una imagen de lo que son murales y arte callejero que se fue replicando en muchas ciudades, qué querrían hacer antes de morir y lo que la gente va escribiendo. Y la verdad es que la gente no pide cosas materiales, dice, no sé, quisiera tener más tiempo para viajar, para pasear, para estar con mis hijos, trabajar menos, como un punto de reflexión para cada una de nosotras, y me incluye a mí misma esta reflexión. Bueno, para cerrar, solamente el 10% de las personas reciben cuidados paliativos y los cuidados paliativos son un derecho y no un privilegio.
Lo bueno que puede tener esta pandemia, dentro de lo tan doloroso y trágico que se está viviendo, es que ha generado un ruido y un movimiento en la sociedad que comenzó como a hacerse mucho más dueña y empoderada de sus derechos en relación al tipo de atención que se necesita. Y si bien este derecho está en la Declaración Universal del Derecho a la Salud de los Enfermos, está en las leyes argentinas, al igual que la morfina, que está considerada un derecho humano universal, ha comenzado a haber como un movimiento mucho más fuerte, y la semana pasada hubo una media sanción para activar la verdadera, o sea, que estos derechos puedan ser ejercidos y que sean incorporados en todos los niveles de atención de la salud. Porque, por darles un ejemplo, en nuestra provincia está el servicio de cuidados paliativos que funciona en el hospital, que es el único equipo realmente al cual accede una parte muy pequeña de los enfermos que lo necesitan, y después hay algún que otro intento en el medio privado, ninguno como equipo y ninguna otra cosa. Entonces, y además no hay información respecto de esto. Así que bueno, por eso me pareció un tema tan importante para ser abordado desde acá. ¿Tenés tu pantalla compartiendo, Graciela, todavía? Sí, es que acá está eso que quiero mostrarles, de esta entrevista que se le hizo al doctor Eduardo Bruera, que si no demoro mucho, bueno, estamos medio fuera de horario, ¿no? Nací en Rosario, Argentina, vivo en Houston, Texas, donde soy jefe de cuidados paliativos. Si no puedo salvarte la vida, yo como médico me quedo contigo. Bueno, y ahí la periodista le pregunta y le dice, es una especialidad con poco glamour. Sí, la verdad que no tienen nada de sexy, me lo decía mi madre. Imagínense, yo que además de hacer cuidados paliativos, en mi pasado he participado activamente de la procuración de órganos y tejidos con fines de trasplante. Imagínense el glamour que tengo. Bueno, me parece que esto ya va a ser extender mucho la exposición, pero bueno, hay un par de cosas. Fíjense, ¿cómo ponerte en la piel del que muere?, le pregunta el periodista. Y dice, si yo no soy capaz de entender que la prioridad de mi paciente es estar en la boda de su hija, me va a costar ayudarle. Debo saber qué le da sentido a su vida, así puedo ver lo que está perdiendo y cómo reemplazarlo. Y si no lo puedo hacer, me quedo contigo. El mejor instrumento médico es la silla. Me siento a tu lado, por eso esa foto que mostré, y te permito que me digas todo lo que has perdido, que llores, que confíes. Identificar y expresar lo que ocurre es un gran alivio. La entrevista es mucho más larga, pero me parece que estamos más que excedidos de tiempo, así que si hay preguntas, las escucho. ¿Podés cerrar la pantalla compartida, Graciela? Porque estamos viendo la filmina número 15. Mientras tanto te voy... Sí. Bueno, acá todo felicitaciones, Graciela, gracias a la Comisión de Salud. Muy bueno. Bueno, todas las... No sé cómo sale Graciela ahí, o si la saco yo de la pantalla compartida. Ahí está, stop. Ahí está. Ahí está. Dale, Pati. Bueno, la que quiera empezar a hacerle alguna pregunta, Graciela, puede levantar la mano por el chat,
decir quién quiere hablar y les vamos dando la palabra. Ahí Elena está. Ferrari. Exacto. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, Elena, sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por la charla muy emotiva, llena de contenido. Me conectó con muchas cosas. Excelente. Bueno, yo lo que quería saber, si dentro de la ley que hay del derecho de los pacientes, también está el derecho a los cuidados paliativos. Esa es mi pregunta puntual. Sí, sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, te escucho. Sí, claramente. O sea que eso está, bueno, esa era mi pregunta. Pensé Sí. que no, que eso no existía. Que se daba en algunos lugares por, bueno, como por buena voluntad de algunos profesionales, pero no que estaba que tenía que haber en todos los hospitales, en todas las instituciones privadas. Eso no sabía. Está puesto como un renglón de la ley. Algunas provincias han adherido y tienen una ley propia, inclusive como la del Chaco, pero tener una ley no significa que la misma esté reglamentada, y que esté reglamentada no significa que se efectivice de manera real. A nosotros, por ejemplo, en el Chaco, la ley nos sirvió para que el Hospital Perrando tenga un servicio de cuidados paliativos, que fue como, bueno, el verdadero puntapié inicial para darle formalidad a algo que se hacía desde la informalidad. Ahora, después, cuando uno necesita recursos y cuando uno necesita lo práctico, eso va por otro, es harina de otro costal. Bueno, y esto fue lo que, o sea, la verdadera implementación es lo que lo que tuvo la media sanción la semana pasada en un proyecto de ley presentado por el diputado Mario Fiat, junto con lo de la validez de la telemedicina. Gracias. Mercedes. Mercedes. Sí. Hola a todos. Excelente, Graciela. Quería preguntarte, ¿las obras sociales, por ejemplo, reconocen a los médicos en este trabajo? No. De hecho, la especialidad no está reconocida. Fiscalización Sanitaria, que es el órgano rector, digamos, no reconoce a los cuidados paliativos como una especialidad. Entonces, la especialidad se logra a través de ciertas sociedades. Por ejemplo, la Sociedad Argentina de Pediatría reconoce a sus especialistas pediatras como paliativistas. Y esa es una de las cosas que se está trabajando desde la Sociedad Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. No, la especialidad como tal no existe. Yo, por ejemplo, tengo la certificación universitaria de haber hecho la maestría, y bueno, yo sé lo que significa en cuanto a mi formación y a que me permitió ingresar a la Sociedad Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, pero si yo quiero presentarme como especialista y poner no está reconocida. A nivel nacional, como el resto de las especialidades, a eso me refiero. Terrible. Gracias, Graciela. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Yo quería hacerte una preguntita. Sí. Vos hablas de la ley. ¿Tiene algo que ver con el trabajo que viene haciendo la red de cuidados, derechos y decisiones al final de la vida de CONICET? Que yo escuché en el conversatorio que iban a presentar un proyecto de ley nacional, y que insistían para que cada provincia lo
lo asuma, digamos, para que tenga también protocolos, digamos. Sí. Bueno, en ese conversatorio está una de las pioneras desde lo jurídico, la doctora Marisa Eisenberg, que es la que ha estado trabajando en este proyecto de ley que tuvo la media sanción presentado por el diputado Mario Fiat. Lo puedo compartir en el grupo, después ella la semana pasada inclusive lo posteó en su muro, lo puedo compartir en el muro de las viejas. Buenísimo. Cristina quiere hablar. Cristina Figueredo. Sí, hola. Lo que yo quería comentarles es que las obras sociales, a través de la figura de internación domiciliaria, cubrieron la atención de mi compañero y mi marido durante 3 años, con precisamente cuidados paliativos. Mi marido ya lo mandaron a casa para que muriera con sus nietos, con su jardín, con eso. Pero nosotros acudimos a la internación domiciliaria y contratamos a una de las empresas acá de Resistencia, y durante 3 años tuvimos la atención en mi domicilio de médicos, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, nutricionistas. Digamos que eso falleció en el 2014. A esta altura hay muchas cosas que yo entiendo que pudieron haberse hecho, pero creo que en lo que se pudo haber hecho entonces, estoy satisfecha, digamos, porque teníamos además cuidadores domiciliarios. Digamos que no estaba sola la familia. Y los psicólogos atendían no solamente al paciente, sino también al núcleo familiar. Así que fue un aporte muy valioso que tuvimos nosotros en ese tiempo. Bueno, simplemente quería decirles eso. Y que actualmente la persona, el médico que lo atendió a mi marido, hizo la especialidad de esta precisamente, de paliativista, creo que así se llama, ¿no? Sí. Es mi médico de cabecera. O sea que entiendo que, por suerte, también hay médicos así particulares que se están dedicando a atender de esta manera, ¿no? Ese era el aporte que quería hacer. Cristina. Perdón, ¿obra social o prepaga? El INSEP, obra social. ¿De qué gremio? ¿Qué gremio agrupa? El INSEP atiende a todos los empleados públicos de la provincia del Chaco. Insólito. Cristina. Sí. Tu esposo y vos ¿Sí? son parte de ese 10%. ¿Sí? Totalmente. De ese privilegio. Y lo que tenemos que hacer es bregar porque todos nuestros esposos y todas nosotras y todas nuestras familias lo tengan no como ese 10% privilegiado, sino como el derecho que verdaderamente es. No, por supuesto que cuando alguien recibe ese tipo de atención multidisciplinaria, que evalúa todas las dimensiones, con tiempo para establecer vínculos, por supuesto que la aceptación, el duelo, la etapa posterior, fíjate el ejemplo que estás dando, Cristina, que ese médico que te acompañó se convirtió ahora en tu médico de cabecera y en la persona de confianza para vos, por supuesto que lo hace distinto. Claro. Nuestra lucha, digamos, tiene que ser porque esa experiencia la podamos vivir todos. Precisamente por eso lo comentaba, porque me parecía que era algo natural, no sabía que fuera una cosa de excepción. Pero por lo menos en el Chaco lo podemos hacer. Supongo que a esta altura todavía la obra social está en condiciones de sostener esa atención. La obra social sigue brindando una prestación que es un módulo de cuidados en internación domiciliaria. Pero internación domiciliaria no es
sinónimo de cuidados paliativos, porque Claro. hay un equipo, o sea, ustedes han tenido mucha suerte con el equipo que les tocó, pero en realidad la internación domiciliaria es el que atiende, por ejemplo, a alguien, no sé, que ha tenido una fractura de pierna y que necesita durante 2 meses atención en la casa y recibir antibióticos, o que tiene que terminar un tratamiento y que lo puede hacer fuera del ámbito de la internación. Pero internación domiciliaria no son cuidados paliativos. Y justamente nos han llamado a algunos de nosotros de las empresas de internación domiciliaria pidiéndonos incorporar la prestación de cuidados paliativos, y las obras sociales no lo reconocen. No hay fondos para eso. Esto es información fresquita, del año 2020. ¿Puedo? Analía tiene la palabra. No, si quiere hablar la compañera Silvia, que pregunte nomás, después en todo caso hablo yo. Yo tengo mi experiencia del 2011, gracias, Pati. Yo tengo la experiencia del 2011 con mi marido médico, internado en el Sanatorio Trinidad, top level acá en Capital Federal, y creo que por ser médico y qué sé yo, en un momento me dijeron, señora, ¿qué elige? ¿Terapia intensiva o llevárselo a su casa? Así que elegí rápidamente, tenía un cáncer terminal de cabo, un nasal, con lo cual tuve la gran alegría de poder llevármelo a mi casa y poder trabajar según lo que yo informé en el grupo, que no dejen de leer el libro de Hugo Dopazo. Tanatólogo, entonces hicimos lo que queríamos y para lo que nos habíamos preparado. Galeno nos mandó lo que dice justamente Graciela, paliativos, con enfermera para higiene, un médico por semana, y las gotitas de morfina que yo suministraba personalmente por indicación de los médicos del sanatorio. Pero fue un trabajo que yo solamente digo que lo pude sostener por tener experiencia, soy instrumentadora, pero no cualquiera sostiene ese intercambio de personal permanente con que se quedaban dormidas, con que, bueno, había que darle de comer por pseudo botón gástrico. Bueno, un horror. Fueron 3 años de un trabajo tremendo, fueron solamente unos meses, pero hago la diferenciación que decía Graciela. Lo que fue paliativo en el 2011 para ellos, Sí. Yo dejé de escuchar. Se congeló. Sí, se cortó. Creo que sigue Está Analía. Está volviendo. Analía. Sí, no sé si es tanto una pregunta, porque creo que Graciela ya lo dijo, ya creo que también coincidimos en algunas cuestiones, esto de ella habló en un momento, corregime si no, Graciela, de esto de la formación de pregrado. Me parece, voy a otro aspecto, chicas, ¿no? A esta cuestión de la experiencia que ustedes nos estaban compartiendo, de la experiencia personal, sino a mí me parece que también la medicina tiene que dar un paso al siglo XXI y con las problemáticas que hoy se visibilizan y antes no. Digo, en este sentido, creo que una compañera preguntaba ahí qué podemos hacer. Podemos visibilizar estas cuestiones, porque la medicina se ha especializado de tal manera que vos terminás yendo al especialista de diabetes, pero de ojos diabéticos que tienen entonces se diseccionó de tal manera el cuerpo humano que se perdió la integralidad de la humanidad de quien padece una enfermedad, y con todos los aspectos estos que bien nos indicó y nos enseñó Graciela. Entonces a mí me parece que es fundamental, como espacio de la Revolución de las Viejas y que visibilizamos y que de esto aprendemos, es a lo mejor hacer una campaña de visibilización de este tipo de cosas, sobre todo para la gente que se está formando en la nueva medicina.
los que ya vienen, digamos, los que están viniendo a atender a estos nuevos, porque nosotros vamos a hacer de manera diferente también, vamos a hacer otras pacientes. Yo hoy les puedo contar, me hice la mamografía, y vos mirás ese mamógrafo que te aprieta la teta, realmente, vos decís, ¿quién inventó esto? Es una medicina invasiva, ultrajante, es horrible, chicas, digamos la verdad. Entonces, evidentemente, yo digo, voy a militar para que las generaciones futuras piensen otra forma de hacernos los exámenes, que las próximas generaciones no tengan que hacerse el examen con un aparato que te aprieta el seno. Entonces, a mí me parece que también esto que decía Graciela, del pregrado, ya antes de que se reciban como médicos, sería interesante que reciban esta otra mirada, este cambio de paradigma de lo que es atender a una persona que padece, para que recorra esto que nos enseña Graciela de otra manera, para que se gestione desde una obra social de otra manera, para que se decida políticamente leyes de otra manera. No, simplemente eso como reflexión, digamos, de cuando hablamos de la medicina relacionada a estas realidades. Bueno. Nos estaríamos despidiendo. Sería una visión más humanizada, más humanística de los alumnos que estudian medicina. Yo lo veo, bueno, tengo mi hija que se recibió de partera, que es otra cosa, no tiene nada que ver con la medicina, y me contaba que el último año ellos hacen residencias, creo que no sé si es una semana o 15 días, van pasando por distintos servicios, ginecología, clínica, pediatría. Pobres chicos, ¿qué pueden aprender en una semana o en 15 días, digamos? Yo creo que habría que, por ahí, modificar el plan de estudio y trabajar en esta cuestión de la relación del médico con el paciente, porque no tienen la más pálida idea. Y yo creo que eso sí se puede hacer, pero bueno, hay que cambiar como, digamos, el paradigma de la enseñanza. Pero bueno, esto es una lucha, digamos, ¿no? Porque acá también hay otras cuestiones que tienen que ver con el modelo médico hegemónico, esta cuestión de que el médico sabe, es el que sabe, bueno, quédate tranquilo, yo te soluciono el problema, pero no explica, no logra que el paciente entienda lo que le está pasando, y aparte está toda la parte comercial de la medicina, digamos, que no es una cuestión así sencillita. Pero bueno, es Por como eso, decía Analía. No sé si se alcanzó a ver en esto de compartir y no compartir pantalla, una placa que puse que decía que es un encuentro entre dos expertos. El médico que es experto en cuidados paliativos y la persona que es la experta en su propia vida y en sus propias necesidades. Seguro. Está bien. Bueno, no sé si vos querés cerrar, Vivi, o alguien más quiere hablar. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Estamos? Sí, bueno, avisarle a Graciela que hay muchos agradecimientos en el chat, todas, bueno, lo que ella ya sabe siempre, que sus exposiciones son brillantes, así que bueno, brillante. Son varias, pero para no quedarnos ahí leyendo. Dale, Vivi. Bueno, en principio quiero agradecer nuevamente. Se te escucha como en cámara lenta, Vivi. Es un privilegio tenerla. Ya. Y debo tener poca, sí, mi conexión a internet. Ahí, mejor, ¿no? Sí, sí. Bueno, agradecer a todas las compañeras que nos acompañaron en este conversatorio. Y bueno, creo que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por armar.
desde este lugar y desde otros lugares. Y bueno, en eso estamos justamente este grupo que nos unió, por suerte a todas, virtualmente por ahora, ya vamos a estar más juntos. Así que un enorme agradecimiento, un abrazo grande y seguramente que habrá muchos más por compartir. Así que un beso enorme y abrazos a todas. Chao, chicas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.